Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es volver atrás. Y ahorita vamos a ver algo sumamente importante en estos 3 versículos. Volver atrás o volverse atrás, como dice ahí, literalmente nos está hablando de dar la espalda o darle la espalda. Y ahorita vamos a ver el porqué de la reprensión. Ahora sí, no de Pedro, sino del Espíritu Santo a la iglesia, y por lo tanto a la iglesia de todos los tiempos, de todos los siglos. Dice el verso 20: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Quiénes son ellos? Bueno, lo que el apóstol Pedro está escribiendo es que estos falsos maestros al principio escaparon de las contaminaciones del mundo. Sí, así como ustedes lo oyen. Está hablando, él sigue su narrativa de todo el capítulo 2 contra estos falsos maestros y estos falsos predicadores o profetas. Y dice Pedro que al principio escaparon de las contaminaciones. Con contaminaciones del mundo literalmente se está refiriendo a olores putrefactos o a vapores venenosos. ¿Has pasado por algunas colonias de Juárez donde sale el olor del alcantarillado? ¿No? Que a veces vas por ahí y voltean todos los del carro y dices, no, yo no fui. Que así huele esa colonia. ¿No? Eso es a lo que se refiere. O sea, moralmente hablando, el mundo está contaminado, está descompuesto. Por ejemplo, el apóstol Pablo hace varias preguntas en su segunda carta a los Corintios y dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Ahí en 2 Corintios 6, versos 17 y 18, les dice Pablo, por lo cual, obviamente Pablo inspirado por el Espíritu Santo, o sea, es el Espíritu Santo hablándonos a nosotros, tanto a la iglesia del primer siglo como a la iglesia de todos los siglos, y dicen, por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Pablo está citando inclusive Isaías capítulo 52, verso 11, y luego continúa en el 18 y dice: y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Ey, apártense! Salgan de en medio de ellos. Y todo esto lo vemos a través de la Biblia, y todo esto lo vemos a través de la Escritura, que es el Antiguo Testamento, y lo vemos en el Nuevo Testamento, confirmado por nuestro Señor Jesucristo y por los apóstoles, o algunos de los líderes de la iglesia. Lo vemos a través de la palabra, y salgan de en medio de ellos. ¡Ey, no toquen lo inmundo! ¡Ey, no amen el mundo y las cosas que hay en el mundo! Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria, o sea, las riquezas
de la vida, porque nada de esto, dice el apóstol Juan, procede del Padre. No, y el mundo pasa y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre. Y luego Santiago, no, escribe y dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? O sea, si te fijas, así es. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, hey, hagan tesoros en el cielo, no aquí, que su vista esté puesta allá. El escritor de Hebreos nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es el cristiano, ese es el que ama al Señor, mantiene su vista puesta, y venga lo que venga, no importa, tú sabes que estás sobre la roca, y aunque vengan tempestades, vengan vientos y den con ímpetu contra tu casa, no caerá, porque estás fundado sobre la roca. Bueno, en un mundo que cada día se hunde más y más en inmoralidad y que hiede a pecado, nosotros debemos anhelar ser redimidos para abandonar de una vez por todas el pecado, la inmundicia, la contaminación espiritual. Hay muchos que nos dicen, de los mismos hermanos, que nos dicen cobardes, que por eso nosotros anhelamos la venida de Cristo, que porque somos cobardes y que ya no queremos estar aquí. No, señores. Digo, si tú no anhelas la venida de Cristo, entonces Pablo, Pedro, Juan, todos ellos eran cobardes porque ellos la estaban anhelando desde aquel tiempo. Lo que pasa es que ellos ya querían dejar este cuerpo. Decía Pablo, si yo me quedo es por ustedes. Por eso su frase, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estoy entre dos cosas: quedarme a chambear por ustedes. Esa era la única razón que él se quería quedar aquí. No porque el mundo es bonito y es hermoso y disfrutemos y bebamos y comamos que mañana moriremos. No, por ustedes, decía Pablo. Estoy entre dos cosas: quedarme a trabajar o partir con el Señor, que es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque para ellos el mundo no les daba absolutamente nada. Huele a pecado, se desmorona cada día más y más. El mundo gime, y no nomás el mundo, toda la creación gime anhelando la redención de sus santos. Dice Pablo, y no nomás el mundo, nosotros anhelamos nuestra redención. ¿Están entendiendo? Eso es. Estos maestros y predicadores falsos quisieron al principio precisamente eso, escapar de las contaminaciones del mundo. A eso se refiere la narrativa aquí de 2 de Pedro 2:20. Y refugiarse en Jesucristo. Por eso leemos, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y claro que esto es bueno, es lo que todos anhelamos, pero lamentablemente hicieron estos falsos maestros, lo hicieron a su manera y no a la manera de Dios. Y ahí está el peligro. Por eso el verso 10, aquí donde estamos en 2 de Pedro capítulo 2, dice Pablo, estos desprecian el señorío. ¿Ves? Están despreciando lo que Cristo lo dijo y ahorita lo va a confirmar. El pastor R.C. Sproul escribió y dice, la ironía del señorío del Nuevo Testamento, esa es la ironía, es que solo en la esclavitud a Cristo puede un hombre descubrir su auténtica libertad.
Eso es lo que los falsos no entienden, que en Cristo es donde tienen la verdadera libertad, y ellos no, ellos están buscando la libertad en el mundo. Ellos creen que que Cristo vino a salvarte para darte libertad, para que le des vuelo a la iglesia. Eso era lo que estaba pasando. Muchísimo cuidado. Por eso dice que si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Es donde está la verdadera libertad. Estos falsos maestros no obedecieron la palabra de Dios. Dice, de acuerdo a Judas, en su primer capítulo, el único capítulo que tiene, en el verso 4 dice, fíjate, convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. ¿Ves lo que está diciendo? Hijo, qué padre, Cristo vino a salvarme, ya pagó por mis pecados, presentes, pasados y futuros. ¡Woohoo! Soy libre de hacer lo que yo quiera. Y convirtieron en libertinaje la gracia de Dios. Hicieron a un lado la santidad, la regeneración. Y eso era lo que enseñaban. Tú crees en Cristo, tú crees ya eres salvo, porque es solamente por fe. Por eso es gracia. Sí, pero la gracia te lleva a las buenas obras. Eso no lo predicaban. Que por sus frutos tú serás conocido. Dijo el Señor, ahí no se hagan. El árbol malo no puede dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. Esa es la diferencia. Se les olvida que la regeneración es aquí, no es en el cielo. Es aquí. En el cielo es la perfección, pero aquí es la regeneración. Y la regeneración es santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Literal, le dieron la espalda al Evangelio de Cristo. Y esto resulta en algo peligrosísimo. Por eso dice la palabra que enredándose otra vez en ellas, ¿en qué? En sus falsas y destructoras herejías, como lo dice el verso 1 en este capítulo. Por sus herejías destructoras, o sea, se volvieron a sus fábulas y a través de ello pues fueron vencidos. Vuelven a ser esclavos. Pedro se refiere a las personas que conocieron de Cristo y supieron cómo ser salvas y recibieron buen testimonio y recibieron tal vez influencia de otros creyentes. Imagínate nomás lo que sucedió, lo que aconteció. Al momento se emocionaron, pero luego rechazaron la verdad del Evangelio de Cristo, torciendo la palabra de Dios por conveniencia, por avaricia, y se volvieron a las fábulas, a los mitos y por consecuencia al pecado. ¿Recuerdan la semana pasada? Es como una bola de nieve que tú arrojas en una bajada. Si no le pones un freno a tiempo, esa bola crece, crece y crece y crece y crece. Y después ya nada la paró. Eso es lo que les pasó a estos hombres. Por todo esto, en consecuencia, llegan a pecar. Y ya no lo ven. Para ellos ya es natural. Y luego te dicen, no, pero es que arrepiéntete. Ok, está bien, me arrepiento. Quizás lo vuelven a hacer. No, pues es que arrepiéntete. Y quizás lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer. Déjame decirte que eso es remordimiento y no arrepentimiento. El que se arrepiente no vuelve más. Así de simple.
A nuestro Señor no lo vamos a hacer tonto jamás. Ay, adulteré, y volví a adulterar, y volví a adulterar, y volví a adulterar, y me arrepiento, Señor, y vuelvo a adulterar, y me arrepiento, y vuelvo a adulterar. No, Señor, no te estás arrepintiendo. Si te arrepentirías, dabas vuelta atrás y no quiero más de esto. Obviamente estás en un cuerpo de pecado que tiene malos pensamientos. Estás en un cuerpo de pecado, obviamente, que se irrita, que se enoja, que a veces quiere golpear, que insulta. ¿Sí? Pero es como el borracho. Imagínate, vuelve a caer y vuelve a caer y vuelve a caer. No, no hay arrepentimiento. Tiene que dejar eso atrás. Ok, sigamos adelante. Dice, haciendo mercadería de la gente con sus enseñanzas torcidas. Lo vimos en el verso 3. Son cosas que uno no entiende, amados hermanos. ¿Cómo es que estos falsos maestros y muchos de nosotros, para no echar la pelotita así, ¿verdad?, se dejan influenciar otra vez por el mundo y sus afanes? Es como les dijo nuestro Señor Jesucristo a los escribas y fariseos, ¿te acuerdas? Les dice, hey, qué bonitos se ven por fuera, pero son sepulcros blanqueados. Que por dentro, así se lo dijo literal, Mateo 23, 27, dice, por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia, les dice nuestro Señor, quieren. ¿Ves? Eso era lo que eran los falsos maestros y predicadores y algunos de sus seguidores. Los falsos maestros ahora también quieren a toda inmundicia, a todo pecado, al igual que el mundo quiere influir a influencia mortífera, enredándose otra vez en ellas, en sus falsas enseñanzas, son vencidos. Y luego les dice Pedro, bueno, pues su postrer estado viene a ser peor que el primero. Su situación es peor que antes porque rechazaron el único camino para apartarse del pecado, el único camino de la salvación. Pedro está repitiendo únicamente las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 11, 24 al 26 dice nuestro Señor Jesús, y ahí les va, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ese es el peligro y la gente no se da cuenta. El fin de estas personas vino a ser mucho peor. En esto consiste, amados hermanos, la apostasía. Tú puedes creer que a lo mejor estás dentro del camino y no lo estás. Estás fuera de él. Debemos tener mucho cuidado, dice el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entendamos esto porque este versículo es clave. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Esto significa que Dios obviamente aborrece la hipocresía. Les hubiera sido mejor nunca haberse enlistado, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿no?
En 2 de Timoteo 2:4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que se enlista, dice Pablo, debe enredarse en los deseos, en los negocios de la vida, para agradar a aquel que nos llamó, hermanos. Hay gente que se dice cristiana y está enamorada del mundo, más que de Dios. Una vez más, el error de estos falsos maestros es que todo lo hicieron a su manera y no conforme a la palabra de Dios. Nunca se sometieron al señorío de Cristo. En realidad, Cristo nunca fue su Señor. Eso es lo que nos está enseñando la palabra, porque si hubiera sido su Señor, ellos hubieran apegado a la palabra y decir, te obedezco, Señor. Pero despreciaron el señorío, nunca obedecieron a Cristo, edificaron sobre la arena. Por eso Pedro les dice, atrevidos, que significa descarados, osados, desafiantes. Y contumaces les dice, o sea, obstinados a hacer lo que a ustedes les viene en gana. Me dicen, Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Hijo amados, que no sea nuestro caso. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, volver atrás. Dieron la espalda, disfrutaron del cristianismo, del camino de la justicia, les dice Pedro. O sea, tuvieron acceso a las enseñanzas verdaderas de la palabra de Dios. Y mira, hijo, es lo que uno no entiende, directamente dada por los apóstoles de nuestro Señor. No sé a cuántos de ustedes les hubiera gustado haber oído a Pablo predicar, al apóstol Juan, a Pedro, que estuvieron ahí con él. Esos hombres traían algo especial. Por algo Dios les va a dar nombre en la Nueva Jerusalén. Es increíble que estos hombres lamentablemente optaron por rechazar la verdad del Evangelio de Cristo. Que dicho sea de paso, a eso se refiere Pedro con el santo mandamiento que les fue dado. Sí, el santo mandamiento que les fue dado es el Evangelio. Se refiere a todo el conjunto de los preceptos del Nuevo Testamento. En Marcos 4:19 leemos de nuestro Señor Jesucristo, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran, dice nuestro Señor, y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos falsos maestros estaban dándole la espalda al Evangelio, a la palabra de Dios, al santo mandamiento que les fue dado, y obviamente que por consecuencia, ¿a quién le están dando la espalda, amados hermanos? ¿A quién? A Dios, al Señor. Se les llama santo mandamiento porque es el contraste, obviamente, de la corrupción y la contaminación. Es el contraste de la inmundicia. Es santo porque demanda santidad de vida.
Oh, que el Espíritu Santo abra nuestros oídos el día de hoy y nuestro corazón. Hebreos, mira, el escritor de Hebreos capítulo 10, 26 y 29 nos dice: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Dice: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu Santo, al Espíritu de gracia? Obviamente el escritor de Hebreos también está hablando inspirado por el Espíritu Santo, si no yo diría que se aventó la dominguera con esto que él escribe y él declara ahí. ¿Qué nos cuesta entender, amados hermanos? Los falsos maestros no se hicieron fuera de la iglesia. No, se hicieron dentro de la iglesia. Pero siempre fueron carnales. Nunca recibieron con agrado la palabra de Dios, con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Yo creo que estamos llegando a los días como la iglesia popular. Ustedes saben cuál es la iglesia popular. Es la más grande de todas a nivel mundial, ¿no? Donde vamos a ver a gente sentada ahí que ya no dicen: hermano, para la gloria de Dios yo era un ex drogadicto. Y luego volteas para otro lado y te dice: por la gloria de Dios o por la gracia de Dios yo era un alcohólico. Y luego allá por la parte de mero atrás se levanta una mujer y dice: por la gracia de Dios yo era una prostituta, había sido una prostituta. No, hoy en día casi te dicen: por la gracia de Dios soy prostituta, soy alcohólico, soy drogadicto. Y estamos llegando a eso. Vienen el domingo como si vinieran a misa. Se persignan un rato, salen santificados para vivir toda la vida loca de lunes a sábado. Así está la iglesia de hoy en día. Nuestra amada iglesia así está hoy en día. Y así estuvo en tiempos de Pedro, de Pablo y de ellos. Siempre están copiando las novedades que hay en los eventos mundanos para emplearlos a la iglesia, para verse cool. Ya los cantantes de hoy en día, cristianos, te dicen: sean imitadores de mí, así como yo de Luis Miguel. ¿Cómo dice? Es la verdad. Qué hermoso sería que alguien se parara aquí enfrente y dijeran: hey, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Son palabras fuertes, palabras que estuvo hablando los apóstoles desde el primer siglo. Y se dedican a seducir, a atrapar y a capturar. Lo vimos. Con concupiscencias. Mete eso en tu cabeza. Con deseos desordenados. Eso era lo que hacían. A otros
dividiendo la iglesia del Señor. Ese es el peligro. Verso 22, pero les ha acontecido lo del proverbio, lo del verdadero proverbio, dice Pedro. El perro vuelve a su vómito. Dime si no está hablando fuerte Pedro, por favor. Y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Guácala. ¿Cuántos tienen perro? Por muy limpio que tengas ese animalito, vomita y irá. Se lo vuelve a comer si no lo quitas. Volver atrás. El perro vuelve a su vómito. El hombre que vuelve atrás. La persona que se aparta de Cristo o del Evangelio de Cristo. Pone a un lado su única salida, la salvación por la inmundicia. Por mucho que le estés dando chuleta y pollo a tu perro, le gusta el vómito. Esa es la analogía que Pedro está usando, la que usó precisamente el Proverbio 26:11, que dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Ves? El que lo hace una vez y otra vez y otra vez. Y la segunda analogía que usa Pedro es de él, es una frase de él. Bueno, lo inspiró el Espíritu Santo. Y dice: la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Es claro el mensaje, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo: no den la perla a los cerdos, no. Son los amadas personas, iba a decir hermanos, pero no, personas que no les gusta estar limpios y se apartan cada vez que pueden ensuciarse. Les gusta andar cochinitos. Es lo peor que pueden hacer. Dice: yo conozco tus obras, les dice Cristo, ¿verdad? Sí, en Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá, dice Cristo, fueras frío o fervoroso, caliente, apasionado por mí. Dice: pero como no eres ni frío ni caliente, me causas náuseas, te vomitaré de mi boca. Es como lo dicho por Paul Washer, uno de los predicadores que nadie quiere en esta época. Porque es uno de los predicadores que predica más duro. Ni los mismos de la sana doctrina lo quieren mucho, Paul Washer. Dice Paul Washer: el falso evangelio hace que el cerdo se sienta cómodo creyéndose oveja mientras sigue revolcándose en el lodo. Ese es el falso evangelio. Y lamentablemente, yo espero que aquí no, pero muchas iglesias están llenas de cerdos que se creen ovejas. Pero simplemente es echar una mirada hacia adentro y decir: Señor, examíname si estoy en la fe. Ve si me estoy empuercando día tras día. Es fácil identificar, lo que pasa es que no nos gusta lo que vemos. Nuestro Señor Jesucristo fue contundente al decir: por sus frutos serán conocidos. El mensaje de segunda de Pedro, de este capítulo 2, y es muy claro, así como el mensaje de primera de Corintios capítulo 5, mira lo que dice en el verso 9 al 11, les he escrito por carta que no se junten con los fornicarios. Y luego aclara Pablo diciendo: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones,
o con los idólatras, pues en tal caso les sería mejor salir del mundo. No, dice Pablo, más bien les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o sea, mal hablado, borracho o ladrón. Con el tal, ni aun coman. Vaya exhortación que nos da el precioso y maravilloso Consolador, Espíritu Santo. La exhortación de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, tiene por propósito, amados hermanos, evitar que el verdadero cristiano, que el cristiano genuino no caiga. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere con nosotros y con aquellos que nos ven por las redes sociales. No caigas, no caigas, no te ensucies, no vuelvas por el vómito, no. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Para qué exhortar así al que nunca fue cristiano en realidad? No, amados, el mensaje es para nosotros, es para la iglesia. Mira, para que podamos entender claramente lo que estaba sucediendo, aconteciendo, ya voy a terminar. Satanás sabe, este es el ejemplo, Satanás sabe, conoce la verdad, pero odia la verdad, no obedece la verdad. Y ese es en el peligro que cae la iglesia por estos falsos predicadores, falsos maestros. Ese es el grave problema, es lo que los falsos maestros, los falsos predicadores y sus seguidores están haciendo. Saben la palabra, conocen la verdad, pero odian obedecer la verdad, torciendo la verdad. Tienen comezón de oír, como dice Pablo. Pero se vuelven a las fábulas y a los mitos. Les encanta que la gente les esté profetizando. ¿Quieres ver tu profecía? Aquí está. ¿Quieres conocer tu futuro? Aquí está. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra de Dios. En resumen, el conocimiento sin obediencia es peligroso. Nuestro Señor Jesucristo dijo lo mismo de Judas. Mateo 26, 24, hubiera sido mejor para Judas no haber nacido que desviarse de la verdad que conoció. Te pones a pensar y dices, hijo, qué Judas tan menso, 3 años y medio siguiendo al Señor y no aprendió nada. Las frases camino de la justicia, por eso les dije, ¿se acuerdan? Que el verso clave era el 21. El camino de la justicia y el santo mandamiento enfatizan el contenido único o ético del conocimiento que tenían los falsos maestros, y por eso no tienen excusa. Leemos en el verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido ¿qué? El camino de justicia, o sea, conocieron el camino de justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento, del evangelio que también escucharon, del santo mandamiento que les fue dado. En pocas palabras, ellos saben, o en aquel tiempo sabían, lo que era recto, justo y santo. Pero deliberadamente eligieron hacer lo malo, lo injusto y lo corrupto. Y todavía peor, cambiar el mandamiento. Eso mismo hicieron los fariseos, qué triste.
Prefieren, como dijo nuestro Señor Jesucristo, estar llenos de inmundicia. Eso es volver atrás.